Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy seguiremos un viaje emocional entre dos mundos. Adam, un joven que deja atrás su hogar solitario para buscar a las personas que ama, y la vida pacífica de Huyen y la pequeña Maya mientras reconstruyen su hogar con esperanza y risas. Es una historia de amor, perseverancia y los lazos inquebrantables que nos conectan, sin importar la distancia. Si disfrutas este video, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. En la historia de hoy, seguimos a Adam, un joven con un corazón amable y un espíritu que se niega a romperse. Tras soportar días de dificultades, Adam fue quien extendió su mano para ayudar a Juen a superar las tormentas de la vida. Ahora, mientras se adentra en el bullicio de la ciudad, su corazón leva un sueño simple: reunirse con las personas que una vez llenaron sus días de calidez y risas. Pero este no es solo un viaje para volver a verlos. Es un camino pavimentado con fe, perseverancia y un profundo anhelo de crear un hogar seguro y pacífico para los tres. ¿Podrá Adam encontrarlos en medio de las interminables multitudes de la ciudad? ¿Y qué tipo de historia emocional se desplegará ante nuestros ojos? La pequeña casa que una vez compartieron aún conserva rastros de aquellos tiempos más felices, días llenos de risas, abrazos y recuerdos que parecían eternos. Sin embargo, ahora, bajo el duro resplandor del sol del mediodía, solo queda Adam. Se sienta en silencio en la tenue cocina, el viejo fogón crepitando suavemente bajo una ola volada. Afuera, una suave brisa se cuela por las rendijas de la ventana de madera, añadiendo un peso casi inquietante al silencio. En su mente aún puede verlo: las sonrisas, las voces, la calidez de los días con Gwen y Yi. Pero esas imágenes ahora duelen. El vacío muerde más profundo que el frío. Tal vez es hora de irse. Vivir solo así es simplemente demasiado. El pensamiento cruza su mente y persiste, obstinado como una sombra. Al entrar en el pequeño huerto de verduras, Adam recoge cuidadosamente algunas joyas verdes para un almuerzo sencillo. Sus movimientos son lentos, casi deliberados, como si intentara aferrarse a los últimos fragmentos de calidez que aún quedan en este lugar. Su mirada recorre el patio, el mismo espacio que una vez resonó con risas de niños, ahora silenciado, reclamado solo por el bajo susurro del viento y una nostalgia sofocante. Seguirá y echa un último vistazo a la casa. Una vez un refugio, un hogar alegre. Ahora, solo paredes que guardan ecos de su soledad. Sus ojos escuecen, pero no deja que las lágrimas caigan. No hay vuelta atrás. Camina por los campos dorados, las espigas meciéndose suavemente en la brisa. Cruza el mismo arroyo claro y fresco donde solían resonar las risas. Y finalmente se detiene frente a la vieja casa de Huyen. La vista lo golpea como un golpe silencioso. Las malas hierbas ahora cubren la entrada, la puerta envuelta en quietud. Sin embargo, en su mente aún puede escuchar sus voces, como si las propias paredes recordaran. Ellos también se han ido. ¿Cuándo volveré a ver a Huyen y allí? Con ese pensamiento pesado en el pecho, Adam sigue adelante, cada paso alejándolo más de las casas vacías, de los recuerdos agridulces que duelen en su belleza. Delante de él yace un camino lleno de incertidumbre, pero es un camino que debe tomar. Lejos de la soledad que Adam deja atrás, la pequeña casa de Juen y Ye ahora vibra con el ritmo tranquilo y constante de una vida que se reconstruye. Dentro, tres corazones laten al unísono, aferrándose a la esperanza de un mañana mejor. Bajo el cálido resplandor del sol de la tarde,
El patio resuena con el ritmo constante de martillos y sierras. El sudor oscurece la camisa de Ye. Su piel bronceada por innumerables horas bajo el cielo abierto. Sus manos se mueven pacientemente sobre cada joya de palma, encallándola perfectamente en su lugar. El trabajo es agotador, sus hombros pesados por la labor, pero sus ojos brillan. Una alegría silenciosa brota Ali. Esta es la alegría de dar forma a un refugio seguro con sus propias manos, para las personas que más le importan. El viento se desliza por los bambúes cercanos, trayendo consigo el fresco aroma del campo. Y entonces el último golpe de martillo cae, un sonido agudo y limpio, pequeño pero cargado de esfuerzo, paciencia y sueños ahora al alcance, y se endereza inhalando profundamente. Por un momento la carga en su espalda parece disolverse. Ante él, el nuevo tejado se alza fuerte y firme, como el corazón de un hombre que ha encontrado su lugar. Una amplia sonrisa se extiende por su rostro mientras grita, su voz cálida rompiendo la calma de la tarde. Huyen está terminado. Desde el umbral, Huyen levanta la vista, sus ojos reflejando la luz del sol como pequeñas chispas. Una suave y simple sonrisa florece en sus labios, una sonrisa que podría calmar cualquier tormenta. En ese breve segundo, el mundo se siente pequeño, conteniendo solo a los dos, hasta que la brillante risa de un niño danza en el aire, dispersando la quietud. Maya viene corriendo descalza por el patio, persiguiendo a Bibi, el pequeño Pedro. Sus risas se mezclan con el susurro de las joyas y el murmullo de la brisa, creando una sinfonía de pura felicidad. Al mirarla, Huyen sabe que tomó la decisión correcta. Eligió quedarse, construir un hogar verdadero. Camina lentamente hacia él, sus manos endurecidas por el trabajo limpiando el polvo del cabello de Ye. Sus ojos, llenos de ternura y gratitud silenciosa, se encuentran con los de ella con una devoción inquebrantable. Hagamos una buena comida para celebrar este nuevo comienzo, dice él suavemente. Huyen aprieta su mano con suavidad, su voz baja pero cálida. Descansa un poco, yo iré a la cocina. Una brisa fresca cruza el patio, agitando las joyas del jardín y trayendo consigo el aroma de tierra húmeda, bambú recién cortado y el leve ahumado de un fuego de cocina. Voces suaves, risas ligeras y el gentil zumbido del campo se entrelazan en una escena tan pacífica que parece que el dolor y las tormentas del pasado nunca existieron. En ese momento, Ye sabe con absoluta claridad, cada sacrificio, cada noche inquieta, cada dificultad valió la pena, porque ahora ha encontrado su verdadero hogar, un lugar donde Huyen, Maya y el interminable sonido de la risa viven. En la pequeña cocina, el humo del fogbori sube perezosamente, mezclándose con el rico y reconfortante aroma de las verduras al vapor y una ola de estofado de pollo hirviendo lentamente sobre el fuego. Huyen se inclina hacia adelante, sus manos moviéndose con facilidad practicada, convirtiendo los ingredientes en una comida que habla más de cuidado que de lujo. Sus ojos tienen una calma suave, del tipo que solo llega después de superar largas tormentas. Cada crepitar del fuego se siente como un suave redoble, marcando momentos que quiere recordar para siempre. En el patio, la risa de Maya flota a través de la ventana abierta mientras persigue a Bibi, el pequeño perro. El sonido se mezcla perfectamente con el olor terroso del bambú fresco y el leve zumbido del campo. Entonces, el aroma del pollo se intensifica, envolviendo la habitación en calidez. Maya pausa su juego, levantando la nariz como si hubiera captado un rastro de olor. «Mami, huele tan bien», grita con puro deleite.
Huyen levanta la vista del fuego, una sonrisa rompiendo en su rostro al ver la emoción resplandeciente de su hija. Esa pequeña alegría inocente es el tipo de cosa que le da fuerzas incluso en los días más duros. Palabras tan simples, pero para Huyen, se sienten como un abrazo invisible, un recordatorio de que cada hora larga, cada sacrificio, cada decisión que tomó de quedarse aquí valió la pena. Momentos después, Maya entra corriendo en la cocina, con el cabello desordenado por correr, las mejillas sonrojadas y cálidas. Se sienta junto a Huyen y mira los platos con ojos llenos de admiración. Huele delicioso. Tienes manos maravillosas, dice, su sonrisa abierta y genuina. Huyen no responde de inmediato, solo ofrece una pequeña y profunda sonrisa a cambio, una que lo dice todo sin una sola palabra. Trabajan juntas para poner la mesa. Cada tazón de arroz, cada plato de verduras, cada platillo se coloca suavemente en el mantel desgastado, como si el acto en sí tuviera significado. Es una comida humilde, pero pulsa con algo más rico que la riqueza. La alegría silenciosa de estar simplemente juntos después de tantos desafíos. Cuando los tres se reúnen alrededor de la mesa, el aire se llena de calidez. La risa, ligera y libre, se mezcla con una conversación fácil. Entre intercambios suaves, y rompe el silencio con una voz firme. Mañana iré al pueblo vecino a buscar trabajo. Tenemos que trabajar más duro para que nunca te falte nada. Huyen duda por un momento, sus ojos nublándose ligeramente, pero la expresión desaparece tan rápido como vino, reemplazada por su suave sonrisa. Ya has trabajado tanto, gracias por todo. Sus palabras son simples, pero el peso detrás de ellas está cargado de gratitud. Las risas de Maya resuenan en el pequeño espacio, su felicidad brillante y sin restricciones. Es el tipo de risa que el dinero no puede comprar, la que hace que incluso los días más duros se sientan más ligeros. Al mirarla, Gwen siente una certeza silenciosa asentarse en su corazón. Incluso si el camino por delante es difícil, no hay nada que temer. No cuando ella está a su lado, cargando con sus responsabilidades sin cuellas y alumbrando sus vidas con el amor más puro. Una brisa fresca se cuela por la puerta abierta, agitando los aromas de hierba tierna y humo de madera. Es como si el propio viento susurrara que están exactamente donde deben estar. La verdadera felicidad, y se da cuenta, no siempre es ruidosa o grandiosa. A veces se esconde en momentos tan pequeños como este, la forma en que la luz cae sobre la mesa, el vapor que sube de una comida compartida, el sonido de las personas que amas respirando en el mismo espacio. Afuera, los últimos rastros de luz del día extienden sombras largas por el patio. Las joyas se mecen con el viento, su susurro mezclándose con el zumbido lejano de las guitarras. Después de la comida, Huyen recoge la mesa, sus movimientos silenciosos y gráciles. Maya ayuda, levando los platos con ambas manos, intentando imitar el cuidado de su madre. Y sale apoyándose un momento en el umbral, contemplando la tarde. Las estrellas comienzan a aparecer, pequeños puntos débiles contra el cielo que se oscurece. Deja que el aire fresco lo envuelva y por primera vez en mucho tiempo no siente urgencia por estar en ningún otro lugar. Esto es suficiente. Dentro, el suave tintineo de los platos y el parloteo alegre de Maya flotan hacia él. Y entonces, sin pensarlo, grita hacia la casa. Después de terminar de limpiar, sentémonos afuera un rato. La luna debería estar hermosa esta noche. Maya vitorea, ya imaginando sentarse bajo las estrellas, y la voz de Huyen responde con un cálido
Está bien. Cuando todo está guardado, salen al fresco aire nocturno, el patio brilla débilmente bajo la luz de la luna, y los bambúes se mecen suavemente con la brisa. Maya se acurruca entre Huyen y Ye, apoyando la cabeza en el brazo de Ye. Es tan bonito, susurra mirando al cielo. Y la mira luego a Huyen y siente un oleaje de orgullo silencioso. Esto, justo aquí, es por lo que ha estado trabajando. Se sientan así por un rato, dejando que la noche los envuelva, sin prisas, sin necesidad de palabras. En algún lugar lejano, Adam camina por calles desconocidas, buscando los rostros que extraña. Aún no lo sabe, pero la misma luz de luna que ahora lo toca se derrama sobre este pequeño patio, conectándolos de maneras invisibles. Adam, un joven amable, deja atrás su hogar vacío, llevando consigo la esperanza de reunirse con Huyen y las personas que una vez llenaron su vida de calidez. Su viaje a través de campos dorados y aldeas tranquilas está impulsado por el amor, la preocupación por su madre enferma y el sueño de construir un hogar seguro juntos. Lejos, Huyen y la pequeña Maya están creando una nueva vida en el campo. Con manos pacientes, Ye construye un tejado fuerte, mientras Huyen llena sus días con la comodidad de comidas simples y sinceras. Las risas resuenan en el patio, y las noches bajo la luna traen una profunda sensación de paz. Aunque separados por la distancia, sus corazones permanecen conectados, unidos por lazos inquebrantables. Los pasos de Adam pueden ser lentos, pero su determinación es segura. Un día, su círculo estará completo nuevamente.